la famosa PTU. Pasamos lo que está pasando en el mundo, a veces pasamos lo que pasa en América y después bajamos a Chile. Entonces ahora nos toca, siguiendo la lógica, ir a lo que pasaba en Chile. Y vamos a ver cuáles eran las transformaciones que se daban en Chile en la primera mitad del siglo XX. Como ustedes deben acordarse, ese periodo, la primera mitad del siglo XX, estaba marcado por un periodo de tensión social y política bastante fuerte en nuestro país. Y porque estuvo marcado por el desarrollo de conflictos políticos y sociales, cuyos efectos marcaron el devenir o lo que pasaba en Chile durante la primera mitad del siglo XX, primera década del siglo XX. Los agudos problemas que tenían los trabajadores reflejados a través de lo que se llamó la cuestión social llevó a que muchos sectores expresaran una visión crítica respecto al sistema político parlamentario, o el parlamentarismo que es el sistema político que había en ese momento en Chile, y a la preponderancia o al dominio que tenía sobre ese sistema la oligarquía, que quiere decir el grupo cerrado, un grupo pequeño en el país que tenía el control económico, político, social de lo que motivó principalmente ese descontento la participación política de los sectores medios y obreros, que se hizo cada vez más fuerte dentro de la sociedad chilena. ¿Qué fue lo que hizo que pasara esto? Sobre todo, vamos a ver qué pasó con los sectores medios, que durante el siglo XIX no participaban activamente, mayoritariamente en la vida política y no tenían una identidad definida. Pero con el paso del tiempo esto cambió con la llegada del nuevo siglo, con la llegada del siglo XX, porque ahí comienzan a manifestarse a través de diversas organizaciones y comienzan a adquirir una identidad. Organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales empiezan a representar a la clase media, que empiezan a encontrar un norte o un objetivo principal, que va a ser conseguir espacios de la actividad política y social que eran hasta entonces dominados por la oligarquía. Por su parte también las organizaciones obreras chilenas pasaron en las primeras décadas del siglo XX desde la ayuda mutua, es decir, ayudarse a sí mismo para tratar de mejorar su situación, a la búsqueda del cambio social. Y ese cambio de propósito hizo que empezaran a enfrentar al sistema político imperante y al empresariado, apelando por la dictación de leyes laborales y mejores condiciones salariales, entre otros. Pero ¿qué pasó? Que el Estado ni el Parlamento los tomaron en cuenta, o sea, no acogieron sus demandas. Por el contrario, más que darle soluciones, aplicaron frente a estas demandas, respondieron con la fuerza y la represión. Y así muchas movilizaciones políticas o huelga obrera fueron reprimidas con violencia, lo que causó miles de muertos y heridos sucesivamente en Valparaíso en 1903, en Santiago en 1905, en Antofagasta en 1906 y finalmente la más icónica en Iquique en 1907, en la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Sin embargo, pronto la difícil situación económica, social y política dejaría en evidencia la necesidad de que el Estado garantizara a su población la entrega de recursos básicos y el resguardo de sus derechos por medio de legislación, por medio de ley. Además de darle la posibilidad de participar a estos nuevos grupos, es decir, a las clases medias y a los obreros en el sistema político, asegurar la participación en el sistema político para todos los sectores sociales, incluyendo a los sectores medios y los sectores obreros. Ahora vamos a ver cómo se fue desencadenando finalmente el final del sistema parlamentario. Esto comienza a fraguarse, comienza a darse los primeros pasos, no los definitivos, con la elección presidencial de 1920, que fue una de las más reñidas que se habían disputado hasta entonces en Chile. En ella se van a enfrentar Luis Barros Borgoño, representante de la Unión Nacional, que era integrada por el Partido Conservador y el Liberal Unionista, versus o frente a Arturo Alessandri Palma, de la Alianza Liberal, que estaba compuesta por el Partido Liberal Doctrinario, el Liberal Democrático, el Radical y el Nacional. Sus programas de gobierno en lo básico coincidían, ¿ya?
es lo fundamental. Y por primera vez abordaban algunos de los problemas de la cuestión social. Sin embargo, las diferencias que van a haber entre ellos van a radicar en el estilo de los candidatos y en su visión sobre el momento en que vivía la sociedad chilena. Luis Barros Borgoño tenía un estilo mucho más serio, en cambio Arturo Alessandri Palma tenía un estilo que le permitía llegar a hacerse mucho más cercano a la población en sus discursos. Por ejemplo, a veces lo llamaba chusma inconsciente a las personas, ¿ya? Y las personas lo tomaban así como cuando ustedes hablan entre amigos, como si fuese una especie de broma, entonces lo sentían como alguien más cercano, no así Luis Barros Borgoño, que era como mucho más circunspecto. Finalmente logra Arturo Alessandri llegar a la moneda con un programa centrado en aplicar medidas como reformar las instituciones tradicionales, ampliar la legislación social, las leyes sociales, y poner fin a la intervención ilegal del cohecho y promover la recuperación económica, entre otros. Sin embargo, sabemos que todavía el sistema parlamentario existía. El Parlamento tenía amplias atribuciones. El nuevo presidente, por lo tanto, se encontró al poco tiempo de haber asumido con la posición del poder legislativo, frente al cual tenía muy poca capacidad de acción, ¿ya? Es decir, no pudo hacer mucho, no pudo llevar adelante su programa de gobierno. Además, la dificultad económica generada por la invención de salitre sintético, que se inventaba en Alemania, y la caída de la exportación del nitrato, es decir, del salitre, después de la Primera Guerra Mundial, van a desatar una nueva crisis económica, lo que incrementó las movilizaciones sociales. En ese escenario, esperen un poquito, que estoy medio complicado porque estoy un poco resfriado, así que vengo al tiempo. No se preocupe, teacher. Estamos un poco complicados. Entonces les decía que en ese escenario complicado, marcado por las movilizaciones sociales contra la inercia, en el sentido de que no se hacían los cambios que, por ejemplo, los sectores obreros o sectores medios habían pedido y que habían pensado que el gobierno de Alessandri iba a poder ejecutar, es que se produce un incidente que es bien conocido por ustedes. El 4 de septiembre de 1924, las Fuerzas Armadas chilenas expresan su descontento mientras sesiona el Parlamento, ¿ya? ¿Y cómo lo expresan? Mientras el Senado sesionaba, un proyecto de aumento de la dieta o sueldo de los parlamentarios, ¿ya? Si bien este proyecto, uno diría, más encima en el contexto de descontento con el Parlamento, ellos se quieren aumentar el sueldo, ¿cómo hacen eso? Claro, parece ilógico, pero el proyecto aparentemente tenía buenas intenciones, porque la idea era que al aumentarse el sueldo de los parlamentarios, o aumentar el sueldo, motivara a que a futuro gente que no tuviese tanto, no fuese rica, también participara del Parlamento, porque al pagarse el sueldo bajo o no pagarse el sueldo, definitivamente las personas que podían optar al Parlamento eran gente que contenía con recursos. Eso hacía que se perpetuara la oligarquía en el poder. Pero en el contexto de que había mucha gente sufriendo de efectos de la crisis económica, y más encima los militares, por ejemplo, muchas veces cuando pasaban a veces
mucho tiempo, sobre todo los grados más bajos, con un sueldo muy bajo o que sin que les pagaran los sueldos. Eso hizo que enojara mucho a la población y sobre todo a los militares el debate de este incremento de sueldo. Entonces un grupo de militares jóvenes en ese contexto irrumpen en el Parlamento y hacen sonar sus armas, sus sables contra la gradería del Congreso, que eran de mármol, porque el antiguo Congreso, no sé si alguien lo conoce, que queda en el centro de Santiago, ¿ya? Al lado de la biblioteca del Congreso. Entonces imagínense el ruido que se hizo, fue una manifestación muy ruidosa, el ruido que se hace cuando un sable se hace sonar contra el mármol, ¿ya? Ese famoso incidente conocido como el ruido de sable y protagonizado por personajes que van a participar en la historia de Chile a futuro como el Marmaduke Grove y Carlos Ibáñez del Campo, evidenció el malestar por parte del ejército con el actuar del Parlamento. Y obviamente bajo la amenaza, el Parlamento decide reaccionar y derivó la redacción de un petitorio que se exponía a la voluntad de los militares de alinearse con los programas reformistas del presidente Alessandri. Es decir, los militares pidieron que se aplicaran ciertas leyes sociales que coincidían con las que había propuesto para aplicar en su gobierno Alessandri. Y esas leyes fueron las siguientes. Por ejemplo, la ley sobre contrato de trabajo, que señalaba la obligatoriedad de establecer un contrato entre trabajadores y empleadores que consideren aspectos como la labor por realizar, la jornada y el pago. También la ley de seguros de enfermedad, invalidez y accidente de trabajo, que establecía un sistema de salud y jubilación para los trabajadores que se financiaba con el aporte obligatorio de patrones, trabajadores y el Estado. La ley sobre accidentes de trabajo, que establece la responsabilidad del empleador en la atención médica y la indemnización de los trabajadores que resultaran lesionados o muertos durante su jornada de trabajo. Y por último, la ley de organización del sindicato industrial, que regula las características y funciones de los sindicatos encargados de representar a los trabajadores y de hacer valer sus derechos, que establece también la obligación de la empresa de repartir utilidades. Todo lo anterior reflejó la compleja posición del presidente Alessandri, porque si bien logró, pero si está bien, gracias a esto le logró aprobar las leyes que él quería aprobar, pero lo hizo con la ayuda o con la intervención de los militares, reflejando que el poder militar no estaba subordinado al poder civil como debería haber sido, es decir, subordinado a la figura de él, que le hacía en el caso al presidente. Por eso es que Alessandri, sabiendo que comillas lo pasaban, aunque lo hayan ayudado, lo pasaron a llevar su figura, como que comillas no lo respetaron, ¿qué hace él? Renuncia, ¿ya? Pero el Congreso no acepta esa renuncia, fue rechazada, y en cambio se le entregó un permiso para ausentarse del país por 6 meses. Se ausenta del país, creo que se va a Argentina, y tras su salida, una junta militar toma el control y cierra el Congreso, el 11 de septiembre de 1924. Es decir, en el lapso en que Alessandri se va del poder, se ausenta por este permiso, Javier y su portada, digamos. Hace que se va del país Alessandri y en ese momento grupos militares o una junta militar son las que asumen el poder del país, hasta que nuevamente regresa al país Alessandri después de los 6 meses y nuevamente asume el poder, es decir, la junta le entrega el poder a Alessandri y con el compromiso de que se redacte una nueva constitución y conseguir el retorno de los militares a sus cuarteles. Ese era el compromiso que tenía Alessandri, o sea, como las condiciones que se dio Alessandri para retomar el poder, ¿ya? Y finalmente se establece la Constitución de 1925. La Constitución de 1925, según las promesas de Alessandri iniciales, un poquito, según las promesas iniciales de Alessandri, iba a redactarse mediante una asamblea constituyente,
Pero finalmente no se hizo así, sino que se estableció mediante una comisión consultiva que fue integrada por múltiples actores políticos, desde conservadores a comunistas, designados por el presidente. Esa comisión consultiva elabora o redacta una constitución que va a ser sometida a un plebiscito y cuyo resultado fue que la constitución fue aprobada en ese plebiscito. La Constitución de 1925 finalmente es redactada, o sea, aprobada, como ya les dije, y su característica esencial fue su sello presidencialista, es decir, que le daba más poder al presidente, lo que contrastaba con el sistema anterior, que era el parlamentarismo, que le daba mucho más poder al Parlamento. ¿Cuál es la idea? Acabar con la excesiva influencia del Congreso en la gestión política. Algunos de los cambios introducidos en la nueva Constitución van a ser los siguientes. Primero, se estableció como jefe de Estado el presidente de la República, elegido por medio del sufragio directo, antes había un sufragio indirecto, y por un plazo de 6 años, sin posibilidad de reelección. Es decir, el presidente podía gobernar 6 años sin posibilidad de ser reelegido. También se determinó que los ministros de Estado no podían ser parlamentarios, es decir, que existía la incompatibilidad parlamentaria, que significaba que si alguien era parlamentario no podía ser al mismo tiempo ministro. O sea, que si alguien era ministro no podía ser al mismo tiempo parlamentario. Se abolieron las leyes periódicas de cobro de contribuciones y control de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la ley de presupuesto, se determinó que si esta no era aprobada por el Congreso, el Ejecutivo podía reactualizar la del año anterior. Con esto, obviamente, se le quitó una herramienta muy fuerte al Congreso para, comillas, chantajear al presidente para que ejecutara lo que ellos querían. Porque recuerden que con la ley periódica, que hay leyes que eran muy importantes para el presidente no podía no tener un presupuesto. Necesitaba sí o sí que se lo aprobaran, por lo tanto, ahí el Parlamento podía ser, comillas, buen chileno, como muñequear para obtener algunas cosas, lo que querían del presidente. ¿Ya? También se permitió al presidente asignar el carácter de urgencia a un proyecto prioritario o aplicar el veto presidencial a leyes prescindibles o contrarias a su objetivo. Es decir, si había una ley que no le gustaba, podía vetar. ¿Ya? Se estableció también que la función fundamental del Congreso sería fiscalizar los actos del Ejecutivo, es decir, fiscalizar que el presidente actuara de buena forma, que gastara bien los recursos del Estado, etc. También se creó el Tribunal Calificador de Elecciones Botricel, encargado por velar la transparencia, y también se determinó la separación del Estado y la Iglesia Católica. Es decir, de aquí en adelante el Estado sería un Estado laico separado de cualquier contenido religioso, incluido la Iglesia Católica. Dígame. ¿Calificación de qué? Tribunal Calificador de Elecciones, o TRICEL. Gracias. La idea de Alessandri de que esta nueva constitución y su exigencia que había hecho de que los militares se subordinaran al poder estaba supeditada a la idea de que iba a ser la constitución la que calmara el ambiente y iba a hacer que los militares definitivamente se replegaran. Pero eso no fue, y la intervía cesara, pero eso no fue lo que pasó. Definitivamente el orden político no se restableció, y de hecho entre 1925 y 1932 se va a dar un periodo de alta inestabilidad en el país, donde se van a alternar distintas formas de gobierno, desde una dictadura hasta una república socialista. Ahora vamos a explicar cómo se dio esta periodo de inestabilidad. Bueno, entre 1925 y 1932 los conflictos sociales, políticos y económicos se van a suceder de forma prácticamente ininterrumpida, modificando radicalmente el escenario político del país. Y algunos de los sucesos más relevantes del periodo van a ser los siguientes. Primero, después de
Alessandri asume el gobierno de Emiliano Figueroa en 1925, que gobierna hasta 1927. Bueno, ¿qué pasó? Los militares continuaron teniendo el poder o protagonismo durante el gobierno de Alessandri, lo que llevó finalmente a la renuncia de Alessandri. Definitiva de Alessandri en 1925 y en la convocatoria de nuevas elecciones. En esas elecciones resulta vencedor Emiliano Figueroa. Pero ¿cuál es la particularidad? Los militares seguían ejerciendo el poder en la práctica porque el ministro de guerra, que había sido militar, que era Carlos Ibáñez del Campo, era quien realmente ejercía el poder. ¿Ya? Y no era Emiliano Figueroa, quien tenía el poder en el papel. Tanto así que finalmente Figueroa, ante esa notoria irrelevancia que tenía frente a la figura de Ibáñez, él decide renunciar y se hacen elecciones, pero se hacen elecciones en un contexto en que los militares ejercen mucho poder y sobre todo la figura de Ibáñez, y en esas elecciones solamente se presenta un candidato, que es Ibáñez, ¿ya? Y quien fue proclamado presidente por el Congreso en julio de 1927, tras ser el único candidato que se presenta a la elección. Como fue el único candidato que se presentó y bajo un ambiente de coacción, por así decirlo, muchas personas llaman al gobierno de Ibáñez no un gobierno, sino una dictadura, la dictadura de Ibáñez. Bueno, sea como se llame, si dictadura o no dictadura, su gobierno se da desde el año 1927 al año 1931. En ese gobierno tiene todas las facultades concentradas en sus manos, ¿ya? Es decir, y con todas esas facultades lo que hace, se dedica a hacer, y lo que se dedica a hacer en un momento dado, y por lo que algunos refuerzan su idea de que es una dictadura, es que exilió un gran número de opositores y llega a controlar a toda la clase política. Su gobierno se centra en la figura de un caudillo carismático que es él, ¿ya? Ibáñez, y busca ganarse la base de apoyo social o la legitimidad, que quizá está un poco manchada por la idea de que él entró al gobierno sin tener rivales, por así decirlo, en elecciones, apelando a un discurso antioligárquico, ¿ya? Es decir, como contra los ricos que siempre han tenido el poder, etcétera, nacionalista, que apelaba a que las personas dejaran sus diferencias de lado, se unieran todos por Chile, por ejemplo, y populista, que quiere decir que apela a satisfacer los deseos de la población directamente, sin intermediarios, es decir, le hablaba directamente a la población él, en este caso Ibáñez. Para lograr su objetivo, él promovió una agenda de legislación social y un incremento importante del gasto fiscal que se materializó en la construcción de obras públicas. Sin embargo, este programa se vio drásticamente irrumpido por los efectos de la Gran Depresión del año 1929 y su brutal impacto en la economía chilena, lo que debilitó al régimen autoritario y estimuló manifestaciones en su contra. Las manifestaciones se hicieron tan masivas y grandes que una de ellas, que fue una masiva jornada de protesta en los alrededores de la Moneda, que incluyó asociaciones profesionales, empleados, gremios y estudiantes universitarios, fue tan fuerte que hizo que Ibáñez renunciara al poder el 26 de julio de 1931 y huyera a Argentina. Bueno, tras la huida de Ibáñez del poder, o la caída de Ibáñez, se sucedieron nuevamente una serie de juntas militares hasta que hubo elecciones, ¿ya? Y en esas elecciones fue elegido como presidente Juan Esteban Montero, que era un político radical y de reconocida moderación, que parecía representar una alternativa adecuada para superar la dictadura de Ibáñez y los gobiernos sucesivos que vieron y recomponer el orden institucional, las instituciones chilenas de gobierno. Ya. Pero no fue así.
no logró su objetivo y es más siguió empezó a darse un conflicto de ideas ideológico en el país, porque como sucedió en todo el resto del mundo, el capitalismo y la democracia liberal con la crisis del 29 fueron fuertemente cuestionados, y en ese contexto también la idea socialista y el modelo de economía planificada empezaron a alcanzar un mayor nivel de influencia. En Chile el aumento de la crisis social y económica aumentó la tensión, lo que finalmente va a llegar a que esta llega a tal punto que para Montero fue imposible gobernar. Se sucedieron una serie de insurrecciones populares, protestas populares y conspiraciones militares que finalmente van a llevar a que el 4 de junio de 1932 una unidad de la Fuerza Aérea o parte de la Fuerza Aérea encabezada por Marmaduke Grove toma la moneda y establece la República Socialista, la llamada República Socialista. ¿Por qué fue llamada República Socialista? Porque esta junta de gobierno militar que cerró el Congreso emprendió medidas que buscaban subordinar la economía al control del Estado, ya establecer además la justicia social y asegurar el bienestar de los sectores desposeídos. Sin embargo, el hecho de que haya llegado un gobierno socialista al poder no logró aminorar las tensiones y las insurrecciones o las protestas siguieron. Las protestas callejeras. Eso alarmó al resto de las fuerzas armadas, en este caso al ejército y la marina, o sea, al ejército y la marina, temiendo que los líderes de la Junta establecida la Junta Militar fueran incapaces de contener las demandas sociales, exigieron su salida. En menos de un mes, creo que duró 12 días, exigieron su salida y así acabó la República Socialista, que apenas creo que duró 12 días. Después de menos de un mes se sucedieron juntas gubernamentales e insurrecciones varias juntas militares seguidas después de que se renunció la República Socialista, lo que reflejaba la coyuntura crítica que atravesaba nuestro país de inestabilidad. Finalmente se convoca elecciones presidenciales en octubre de 1932, elecciones presidenciales en las que se vuelve a presentar Arturo Alessandri y resulta electo presidente. Y a partir de ahí, a partir del segundo gobierno de Alessandri, se acaba con esta inestabilidad política y vuelven los militares, comillas, a sus cuarteles. Eso sería. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ok. Ya en la próxima clase vamos a ver la consolidación del presidencialismo y los gobiernos radicales, y también vamos a ver el impacto de la Gran Depresión, el impacto de la Gran Depresión en Chile. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta? No, No. no, Nes. Ya, ok. Ahora necesito que enciendan cámara, por favor.